Hola queridos amigos, muy feliz día, muy buena semana, muy buen inicio de semana. Esperamos de corazón desde nuestro canal Enseñanza Bíblica que hayan podido disfrutar de un hermoso fin de semana en compañía de sus seres queridos, aquellos que los tienen cerca o aquellos que los tienen lejos de modo virtual, como es mi caso, y agradecidos al Señor porque podemos estar iniciando un nuevo día, un nuevo lunes, con actividades seguramente, cada uno de ustedes, con responsabilidades, y solo agradecidos al Señor por su bondad hasta el día de hoy. Hoy estamos participando del programa de Reavivado por su palabra y nos está trayendo aquí a este momento el capítulo número 21 del libro de Jeremías. Y desde el capítulo de ayer empezamos a ver toda una serie de capítulos que están en una demostración clara que el profeta no la va a estar pasando bien. Empiezan, ¿se acuerdan ayer el capítulo 12? Dios le dijo a Jeremías, si te cansas con los que van a pie, ¿cómo harás cuando vengan los jinetes a caballo? Bueno, esta es la época de los jinetes a caballo. Ahora a Jeremías le va a tocar luchar contra algo más fuerte que él, pero Dios le prometió que iba a estar con él y así lo hizo. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe. Querido Padre que estás en el cielo, gracias de todo corazón, Señor, porque nos permites estar en este grato momento con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, por medio de este medio que es la virtualidad. Gracias por el capítulo del libro de Jeremías, el capítulo 21, porque es un capítulo que nos enseña a poder corresponderte en nuestra moralidad y también a aprender de las respuestas diferentes de las oraciones que tú nos das y ayúdanos a tener en cuenta este capítulo para nuestra enseñanza. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo de hoy, el capítulo específicamente el 21, vamos a disponer de 14 textos. Vamos a ver diferentes características de la persona de Dios interactuando con el pueblo suyo. Y vamos a ver que los versículos 1 y 2 llega, eh, vamos a ver que a Jeremías le llegó palabra del Señor cuando el rey Sedequías le envió a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sefanías, o Sofonías, como lo traducen otras Biblias, hijo de Maasías, para decirle, por favor, consulta al Señor por nosotros, ya que Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos hace la guerra. Tal vez el Señor renueve por nosotros todas sus maravillas y los fuerce a retirarse. Jeremías recibe la comitiva de parte del rey Sedequías y viene el rey Sedequías con Pasur, que no es el mismo Pasur del capítulo de ayer, porque el capítulo de ayer era como el funcionario que estaba controlando todo lo que se hacía en el templo en épocas de Joacim. En esta ocasión vamos a estar en los días del rey Sedequías, que es el 20º rey de Judá. Es el último rey de Judá. Recuerden ustedes que Jeremías comenzó su ministerio en los días de Josías, luego continuó con Joacás, luego continuó con Joacim, que es aquí donde está el capítulo 20, luego sube al trono Joaquim, y el último es Sedequías. Recuerden ustedes que Jeremías no está ordenado de manera cronológica. ¿Qué significa esto? Que nosotros leemos en menos de la mitad del libro, no hemos llegado ni a la mitad del libro del profeta Jeremías. Sin embargo, este capítulo se conecta con el 38, por ejemplo, que es ya cuando ocurre la llegada de Nabucodonosor, ya cuando Jeremías está viviendo, palpando los primeros desastres que colocan a Judá en las manos de Nabucodonosor.
Y el rey que está liderando políticamente es Sedequías. Y este rey, recuerden ustedes que estuvo liderando desde el 597 al 586 a.C. Y ustedes van a notar que este rey manda una gran comitiva. Y cuando en la Biblia muchas veces hay una comitiva, hay intereses políticos, sociales, civiles por detrás. Y esta no era la excepción. Podemos hasta imaginar que quizá el rey Sedequías manda un regalo al profeta Jeremías para decirle: Jeremías, mira, yo sé, soy consciente que, bueno, tú profetizas en el templo y andas lanzando juicios, ¿no? Pero decime, ¿será que Dios podría hacer maravillas en mis tiempos? ¿Será que Dios puede combatir a Nabucodonosor? Mira, los babilonios están llegando y están haciendo ya desastre. Y de paso, Sedequías fue el rey que se rebeló en contra de Nabucodonosor y llegó a destrozar finalmente Nabucodonosor a Judá. Y él dice: tal vez, en el versículo 2, el Señor renueve por nosotros todas sus maravillas y los fuerce a retirarse. Cabe destacar que este rey conocía a Dios. Este rey nombra las actividades poderosas, portentosas que Dios hizo en el pasado con su pueblo. Por eso le dice: ¿será que Dios renovará y actuará por nosotros como lo hizo en el pasado, en el desierto, mandando abejas, mandando diferentes pestes, las plagas a Egipto? ¿Será que Dios nos librará como en los tiempos de Ezequías con los asirios, con Sennacherib? ¿Qué dice Dios, Jeremías? Y es interesante que dos de las cualidades que, recuerden ustedes que había una estructura política, civil y espiritual en el pueblo de Judá, en el pueblo de Dios. Estaba el sacerdote, estaba el rey y estaba el profeta. ¿Sí? Esto es muy importante porque indica la estructura de lo espiritual, de todas las ramas, todas las necesidades del pueblo, y Dios orientaba a cada una de estas partes. Y el rey, como se vio en problemas, fue a consultar a el profeta y le dice: ¿habrá algún beneficio para nosotros? Una de las cosas que amaban los reyes era que Dios no cambiaba. Por eso él tenía la esperanza de que Dios actuara igualmente. Y otra de las cualidades que amaban las monarquías en el pueblo era que Dios era todopoderoso, o sea que Dios podía hacer cualquier cosa en favor de su pueblo. Pero este rey no solamente que era malvado, sino que era un rey de carácter muy débil. Permitió que la idolatría cundiera por todo el pueblo, hasta inclusive en el templo, dice la Biblia, allí en el libro de las Crónicas. Es muy interesante que este rey era muy frágil de temperamento y eso provocó un caos social, porque cuando allá en el capítulo 38 vienen a hablarle acerca de Jeremías, él le dijo: miren, el profeta está en sus manos, yo ya no me voy a oponer a ustedes, ya no sé más qué hacer. Era un rey muy frágil de carácter. Y por eso olvidó de que le gusta al rey la inmutabilidad y el poder de Dios, pero olvidó la justicia divina. Y este rey perverso se toma la atribución de manera hipócrita de decirle a Dios: Dios, ¿puedes actuar a nuestro favor? Eso es, como hemos dicho otras veces, presunción. No es buscar a Dios de corazón, sino lo que hizo este rey fue buscar a Dios para no pasar por las consecuencias del dolor. No era un verdadero arrepentimiento. Lo que el rey debía hacer no era ir a pedir ayuda, consejo a la voz profética, sino decir: Señor, he pecado, me he equivocado y te pido, Dios, que me perdones. Eso es lo que debía hacer el rey. Reconocer su pecaminosidad, no esquivar su deslealtad moral hacia Dios, social, civil, porque
él permitió muchísimo caos en el pueblo, sino que él debía reconocer su situación y aclararla delante de Dios. Y Dios le va a dar un mensaje con Jeremías. Y ahora Jeremías presenta diferentes elementos o cualidades de Dios. La primera porción, desde el 3 al 7, en la primera parte del 7, se ve a Dios como un guerrero. Y se lo presenta a Dios como el guerrero que combate, que lucha y que está en desacuerdo total y utiliza todo su instrumento bélico, que es el instrumento suyo, que es Nabucodonosor, para atacar a su pueblo. Pero no es que Dios no ame a su pueblo. Es más, este capítulo muestra de que Dios permite que Nabucodonosor gane porque Dios le da el éxito al rey. No es que el rey es más poderoso. No, Dios dice, yo haré retroceder las armas de guerra que ustedes empuñan. Dios le dice a los guerreros, allí en el versículo 13 estoy leyendo, le dice, pueblo mío, no luchen contra Babilonia. Dejen, los soldados, dejen sus armas, no combatan contra Babilonia. Yo voy a estar de parte de Babilonia y voy a estar en contra de ustedes. Dice, los amontonaré en medio de esta ciudad, el versículo 5. Yo mismo combatiré contra ustedes. Versículo 6. Heriré a los habitantes de esta ciudad, e incluyendo niños, mujeres, hasta los animales, la naturaleza, árboles que había de muchísimas décadas en el pueblo. Es interesante que todo eso iba a ser destruido, iba a venir una calamidad por la desobediencia del pueblo. Dice, y ellos morirán de una gran peste. Peste. Después de esto, dice el Señor, entregaré. Noten que Dios se hace cargo. Y le habla específicamente a Sedequías, al rey. Dice al rey de Judá, a sus servidores y a la población que aún quede en esta ciudad después de la peste, de la espada y del hambre. Los entregaré en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y ahí empieza en el versículo 7, la segunda porción que nos muestra cómo actuaba Dios o qué tipo de interacción tenía Dios con su pueblo. Y aquí empieza a actuar Dios como juez. Dios toma la injusticia, la pecaminosidad del pueblo y hace que el pueblo pague por su infidelidad a él. Y por eso ahora Dios le dice, yo los voy a entregar en manos del rey de Babilonia. Dice, y en manos de los que atentan contra su vida. Él los pasará filo de espada, sin piedad. Noten que no hay una pizca de misericordia acá. Y Dios no es que uno dice, ¿pero qué? ¿Ahora Dios abandonó a su pueblo? No. Dios no es que abandona a su pueblo, Dios le da una oportunidad, o sea, la disciplina que Dios le está presentando por medio del profeta al rey y por ende a todo el pueblo, no es una disciplina destructiva, porque Dios da esperanza. Dice en el versículo 8, miren que yo pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. O sea, miren, todavía, si ustedes quieren, le dice el profeta Jeremías, hablando de parte de Dios, si ustedes quieren todavía, hay una segunda chance, hay más oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? Dice el versículo 9, el que permanezca en esta ciudad morirá por la espada, el hambre y la peste. Si alguno no es aniquilado por el imperio babilónico, los soldados, morirá por hambre, porque no habrá comida. Y aquellos que se escondan en las montañas, yo voy, dice Dios, a mandarle enfermedad. Vendrán las bestias a comerlos, a matarlos. Dios se hará cargo de que el pueblo muera si desobedece. Aquellos que fomentaban la idea de quedarse en Judá, de luchar contra Babilonia, iban a morir. Y Dios le dice, aquellos que no quieran seguir mi consejo van a morir por una u otra razón. El que permanezca en esta ciudad morirá, dice. Pero la manera de, yo coloco, en el versículo 8, yo coloco la vida y la muerte delante de ustedes, pero dice, el que salga y se rinda a los caldeos que los asedian, vivirán y su vida será para él un botín. Aquellas personas que obedezcan mi voz
aquellos que se dejen llevar por Babilonia, no van a morir, no las van a pasar mal. Pero ese llevar, esa etapa de cautiverio que tendrá el pueblo, no es que Dios había olvidado al pueblo, sino de que Dios disciplina a sus hijos, como dice el libro de Hebreos 12. Porque dice, nosotros no somos rebeldes, no somos animales. Dios nos trata como a seres creados a su imagen, a su semejanza, que emplea el dolor, la circunstancia difícil, que a Dios no quería esto, por eso lo anunció tanto por medio del profeta, pero que toma esa situación difícil para enseñarnos disciplina, nos educa en sus planes. Dice, porque yo he vuelto mi rostro hacia esta ciudad para el mal y no para bien. Ella será entregada en manos del rey de Babilonia, que la hará arder por el fuego. El profeta fue honesto. El profeta Jeremías no anduvo con vuelta, no. Él sabía que no estaba muy bien la relación entre los sacerdotes, porque lo molieron a palo en el capítulo 20, lo golpearon, lo pusieron en el cepo, no querían que hable. El rey, después más adelante, va a ser un rey que no fomentaba, no tuvo algunos aires de deseo de hablar con el profeta, pero no quiso saber nada con la palabra del Señor, destruyó el rollo, ¿no? Y por lo tanto Jeremías hubiera dicho, bueno, esta es mi oportunidad para más o menos endulzarle el oído, ¿no? Pero Jeremías le dice, mira, oh rey, esto te va a pasar. Esto está planeando Dios en tu situación actual. Y ahora, ¿cómo creen ustedes que va la comitiva? ¿Irá feliz a hablarle al rey? Bueno, nos cuenta ahora, dice, a la casa real, dice el versículo 11, escuchen la palabra del Señor. ¿Ustedes creen que la casa real escuchó la palabra de Dios? Dice el versículo 12, casa de David, así habla el Señor, hagan justicia cada mañana y libren al explotado de la mano del opresor, no sea que mi furor estalle como un fuego y arda sin que nadie lo extinga a causa de la maldad de sus acciones. Aquí estoy contra ti, moradora del valle, roca de la llanura, palabra del Señor. Ustedes dicen, ¿quién bajará contra nosotros? ¿Quién entrará en nuestras guaridas? Soy yo el que los voy a castigar, conforme al fruto de sus acciones, palabra del Señor. Yo prenderé fuego a su bosque y él consumirá todos sus alrededores. Esto es muy, muy interesante lo que se describe acá. Algunos puntos solamente para que ustedes puedan pensarlo después cuando escuchen el video. En primera instancia, Dios, por medio de Jeremías, le da un mensaje a la casa de la realeza. ¿Ustedes creen que la familia, toda la gente que apoyaba al rey, confió en la palabra de Jeremías? ¿Escuchó lo que decía Jeremías? No, dice el versículo 13, moradora del valle, roca de la llanura. El objeto de la confianza de la familia real estaba en el lugar estratégico que estaba Jerusalén. Es cierto, estaba en un lugar muy difícil, muy alto de poder sitiarla. Pero ellos confiaban, tenían una fe errada, no era el lugar, no era sus herramientas, su posición geográfica que le iba a dar el éxito, sino que Dios era el centro del éxito del pueblo. Y dice en el versículo 13, ustedes dicen, no, nosotros confiamos en Dios, Él es el que eligió y sus promesas son irrevocables. No, dice Dios, mis promesas son condicionales. Ustedes abusaron de mi misericordia, le dice Dios. Noten que en el versículo dice, ¿quién bajará contra nosotros? Dice, ¿quién bajará contra nosotros? ¿Quién entrará en nuestras guaridas? Nadie. Esto es inexpugnable, decían ellos. Tenían la idea de que eso no lo podían derribar. Allí cuando lo llama casa de David, la elección divina está plasmada acá porque dice que de Judá vendría el Mesías. La elección divina no me exime de la disciplina de Dios. Noten que dice, no, nosotros tenemos buena posición, ¿quién va a estar contra nosotros? Estamos con el Dios, Él no nos va a desechar, Dios es bueno, Dios ya prometió que nos iba a bendecir. Nosotros somos
tenemos la ascendencia davídica. ¿Quién puede oponerse a David? Bueno, el asunto era que tenían una falsa confianza en su genealogía y en sus símbolos nacionales. Qué terrible el estado inmoral del pueblo. Cuando confiamos en aquellas cosas que no son la persona de Dios. El éxito de Babilonia no era por Babilonia misma, sino que allí en el capítulo 25 de Jeremías, que lo vamos a ver en un par de días más, vamos a notar que Dios tiene plan para Nabucodonosor. Dios dice, yo voy a destruir a Babilonia. Y con Daniel vemos que Daniel le dice luego al rey Nabucodonosor, después de ti viene otro reino, rey. Y es muy interesante que este plan de Dios para con su pueblo no tenía el deseo de desechar a su pueblo, sino disciplinarlo para que el pueblo aprenda la lección. Queridos amigos, algunas lecciones para cerrar el capítulo de hoy. Sedequías conocía el carácter de Dios, conocía el poder de Dios, pero erraba, fue con pretensiones presuntuosas ante el pedido al profeta. Se olvidó, y cuando nosotros hacemos esto, también hacemos una selección, elegimos el menú de Dios. Cuando uno se acerca a Dios, se debe aceptar todo el paquete de Dios. Este fue el error de Sedequías. Y Dios conocía el corazón de Sedequías. Por eso dijo, no te salvaré. Lejos de eso voy a traer calamidad a tu reino. Conocía lo maravilloso del poderío de Dios y también que Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. Pero se olvidó de que Dios también es un Dios que exige justicia. A veces nosotros podemos, como Sedequías, hablar con Dios y hacerle peticiones a Dios. Y podemos tener otra respuesta. El rey pensaba que el profeta le iba a decir como otras veces, no, tranquilo rey, el Señor los librará, el Señor peleará de parte de ustedes. Y el rey recibió otra información, otro contenido que no era para nada como el que él esperaba. Queridos amigos, el pecado trae destrucción. Hoy en día Dios quiere librarnos del cautiverio espiritual que nosotros podemos llegar a caer. Y nadie está exento de esto. Y aquellos que quizá o temporalmente o de manera perpetua, continua, nos dejamos caer y entrampar por las redes de este cautiverio espiritual, sufriremos la destrucción divina. Ojalá que podamos evitar caer en el estado que cayó el rey Sedequías y toda su comitiva. Ojalá que seamos sinceros al hablar con la gente como el profeta Jeremías. Allí si ustedes leen en Jeremías 38:4 van a decir, la gente le va a decir al rey, matémoslo a este hombre. Este hombre no, está con los caldeos. Él desanima a los soldados. Los soldados ya no quieren saber nada, no quieren luchar, porque él nos viene a desanimar a los soldados. Matémoslo. Y el rey dice, bueno, está en sus manos, mátenlo, ¿no? Es decir, que por decir la verdad puede a veces uno pasar por problemas. Aprendamos y que sea nuestra inspiración el profeta Jeremías. Queridos amigos, queremos darles las gracias por cada día, estar con nosotros, acompañarnos. Seguimos estudiando el libro de Jeremías. Por favor, suscríbanse al canal, denle un like, un me gusta, dejen sus pedidos, sus comentarios y le vamos a estar respondiendo con mucho gusto. Que el Señor les bendiga ricamente y nos vemos en el siguiente videito. Hasta luego.